Aquí estamos para hablar del próximo seleccionador de México. Yo me vine al biceleste, Barak se vino de la roja y Richard de Alemania. Pero todos tenemos a México en el corazón y queremos que le vaya bien en la próxima Copa del Mundo en 3 años y medio, donde ellos serán uno de los 3 países anfitriones. ¿Y quién será el seleccionador? Hasta ahora en esta carrera por el Tri hay 3 candidatos que suenan muy fuerte. El Piojo Herrera, Guillermo Almada y el Tuca Ferretti. Son los 3 que está considerando este comité de dueños que estarán tomando la decisión en los próximos días en esa asamblea extraordinaria. Y como yo quiero que ustedes me den los pros y los cons de cada uno de ellos, vamos a tratar de responder el siguiente cuestionario. ¿Están listos? Sí. Ay, les veo la cara lista, siempre listos. Bueno, ¿quién de estos 3 les va a dar continuidad, ¿verdad?, a la formación de jugadores y va a reunir una camada ganadora de individuos que jueguen con el pecho y con la bandera mexicana en su selección? Barak. Hijo, es mucho pedir, ¿eh? Bueno, de la oración. Recuerda en cada campaña política todo lo que se promete, ¿verdad? Bueno, estamos imaginando que van a dar el todo. ¿Dónde parar? Ok. ¿Quién de los 3 le va a dar continuidad a la formación de jugadores jóvenes? Ok. Guillermo Almada. Guillermo Almada, porque eso es su fuerte. Tuca Ferretti, todo lo contrario. Y Miguel Herrera, pues más o menos, es decir, sí podemos ver momentos en su carrera en donde podría él abogar y también hacerse fuerte en ese punto, pero no tanto, es mucho más un técnico acostumbrado a jugar con futbolistas más o menos consagrados y todo lo contrario a Almada, ¿no? Almada siempre ha sido caracterizado por eso, por apostar en todas las posiciones de manera consistente en cada equipo en el que ha dirigido por el mejor, y si es joven, mejor aún. ¿Pero Almada no podría reunir a unos jóvenes, una camada ganadora, acaso? Eso ya Richard. no es. Almada es un buen profesional, pero no tiene atributos mágicos, ¿no? Va a trabajar, pero con lo que hay de aquí a 3 años y medio, que es la Copa del Mundo, no, yo creo que no. Hay que romper unas cuantas piedras para que empiecen a salir, porque no les dejaron salir a los suficientes jugadores mexicanos. ¿Cuál podría ser la base de jugadores jóvenes, los que estuvieron en la Copa, en los Juegos Olímpicos? De ahí es que tienes que empezar a tirar y algo de jugadores jóvenes. Pero esos jugadores jóvenes, entre comillas. Jóvenes, claro. Ya no van a ser tan jóvenes que ya muchos llegaron a la selección mayor. A ver, claro, pero jugaron los ¿sobre Juegos quién vas a construir el equipo? ¿Sobre Romo? Jugaron los Juegos Olímpicos en Tokio, un año aplazados, la gran mayoría a los 24 años. Exacto. ¿No? Y no van a jugar los próximos Juegos Olímpicos. Claro, pero cada no son tan que jóvenes. va a llegar de 27, 28 años al Mundial. Casi veteranos ya. O sea, ninguno de los 3 es un mago como para lograr que esta camada de jugadores jóvenes sea ganadora. Es que el problema, pero Almada es el mejorcito. Almada es el que de pronto veo yo que tiene más esa intención, pero es que el problema que se le presenta a Almada o al que quieras poner es el mismo. ¿De dónde los vas a sacar? Porque México se olvidó tanto de trabajar esa generación joven, esa generación de relevo que tú la tienes que ubicar en una selección sub-20. México se olvidó de eso por el esquema que ya hemos criticado tantas veces del fútbol mexicano, donde el joven cada vez tiene menos oportunidades de entrar y de demostrar y de disputar minutos en la primera división. Ese es el verdadero problema. Entonces hay que tirar de lo que hay. Y de aquí a 3 años y medio no te va a alcanzar para construir un equipo basado en una generación de relevo. Entre Almada, el Piojo y el Tuca, ¿con cuál de los 3 México jugará más lindo al fútbol? El juego bonito. ¿Y con quién jugaría distinto? No estoy diciendo el antifútbol, pero distinto. No, con el Tuca está claro que la selección mexicana sería muy pragmática. Eso de jugar bonito, feo, es otra cosa, ¿no? Al final, Tuca Ferretti tampoco es un técnico que podamos catalogarlo como antifútbol, simplemente es extremadamente conservador en sus planteamientos. Herrera es un técnico más alegre en ese sentido, pero Almada otra vez sería para mí el que tiene más puntos al respecto, ¿no? Sus equipos realmente son dinámicos, presionan arriba,
Creo que además de jugar bonito o no, que eso es relativo, pero se juega bien y eso no es relativo. Y tampoco es relativo el asunto de que para las características del futbolista mexicano, un esquema de demanda, de exigencia, como el de Almada, muy físico, le viene muy bien. Es decir, podría explotar las mejores virtudes de un fútbol mexicano que no tiene, y volvemos a ese tema que es el principal, no tiene las individualidades necesarias como para apostar por otra cosa, por decir, bueno, vamos a jugar de otra manera, que aquí tenemos a 2 o 3 figuras que nos pueden resolver el partido, entonces podemos echarnos atrás, por ejemplo, ¿no? Como haría el Tuca Ferretti, como lo hizo con Tigres, con grandes jugadores, ¿no? Extranjeros todos. Entonces, sí, vuelvo a apostar por Almada. Richard. Mira, yo tengo un fuerte choque cuando me dicen jugar bonito y jugar bien, jugar responsable. Creo que Almada se acerca más a esa idea, porque si bien hay mejor dinámica con los equipos de Almada, bueno, no fue solamente en Pachuca, también lo había hecho así en Santos, también es cierto que el futbolista mexicano de hoy en día, o los que pueda uno imaginar, entren dentro de los planes de una selección con Almada, con el Piojo o con Tuca, no tienen tanto ese perfil. No podemos esperar que México tenga jugadores en su selección que jueguen como el Barcelona de Xavi o de Guardiola, porque no son ni el Barcelona de Xavi ni el Manchester City de Guardiola. Esa es la verdadera diferencia. Hay que saber jugar con lo que se tiene. Creo que en eso Almada podría ser ideal. No me voy al extremo del Tuca tampoco, pero sí le doy un gradito más al Piojo Herrera, porque bueno, si bien los equipos del Piojo suelen jugar un poco más abiertos, quizá no asumiendo tantos riesgos, pero sí son equipos muy aguerridos. Y creo que esa es una comparación, una característica que va muy apegada a lo que es la identidad del futbolista mexicano. Ojalá pudiéramos juntar ese ser aguerrido que inyecta el Piojo a sus jugadores con el jugar responsable y jugar bien que pretenden siempre los equipos de Guillermo Almada. Además, creo que el Piojo Herrera, Barak, corrígeme si me equivoco, se llevaría mejor con la mayoría de los dueños del fútbol mexicano. ¿Esto es así? Sí, definitivamente, sí. Es decir, el Tuca Ferretti, por ejemplo, ha tenido una larga trayectoria en el fútbol mexicano, siempre caracterizada por una excelente relación con sus directivas. No lo corrieron nunca al Tuca, no se había quedado sin trabajo hasta ahora, después de más de 1000 partidos, ¿no? Seguidos en primera división. Una pequeña excepción que en Toluca creo quedó fuera 5, 6, 7 jornadas antes de que otro equipo lo repescara. Entonces, no es un hándicap tampoco. A ver, Almada está por conocerse, parece que con Irarrágorri no acabó bien, pero nadie puede acabar bien con un tipo como Alejandro Irarrágorri. Es decir, habría que ver cómo acaba el Piojo o el Tuca si tuvieran la poca fortuna de coincidir con el directivo de Santos y de Atlas. Entonces no es parámetro, pero sí hay mucha más base para confiar en la simpatía que pueda causar Miguel Herrera o incluso el Tuca Ferretti hacia los directivos, también pensando en no solamente es que se puedan a platicar y hablar de cómo van con sus hijos y nietos, ¿no? Sino claro, el saber que pueden influir en la toma de decisiones, si ahí apunta tu pregunta, y en ese sentido sí creo que Almada de los tres sería el peor parado. Ahora, la próxima pregunta la voy a unir porque me parece que les puedo dar mayor opción, un abanico de posibilidades. ¿Quién de los tres se meterá primero en problemas o causará la primera convocatoria polémica, Richard? A ver, aquí yo veo veo 3 técnicos dóciles para eso. El que se hubiese metido en problemas automáticamente hubiese sido si el candidato se hubiese mantenido Marcelo Bielsa, porque Bielsa va a meter la nariz en todos lados. En el caso de los 3 candidatos que tenemos, yo no veo a Almada peleándose, pero de ninguna manera. No veo al Piojo Herrera, pero muchísimo menos. Además que creo el Piojo goza del cariño y la querencia de Emilio Azcárraga, por decirlo de alguna manera. Así que yo no veo que ninguno de ellos pueda generar una convocatoria polémica en absoluto. Tampoco digo que les vayan a imponer jugadores. Yo creo que a ninguno de los 3 aceptaría que le impongan jugadores, ni el Tuca, el Piojo Herrera tampoco, y muchísimo menos Guillermo Almada. Creo que quizá más lo problemático pueda estar en cuestión de demora para obtener resultados. Hoy en día el fútbol mexicano vive un momento de inflexión y el hecho de ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo, coanfitrión de la Copa del Mundo,
el hecho de encontrarse ahora, tras lo que fue el fracaso de la Copa del Mundo y no tener técnico, creo que es un momento delicado y que debería tomarse una muy buena decisión. Creo que eso quizás es lo que pueda, cuando te lleva a esas decisiones, va a exigir la premura en los resultados. Y creo que ese es el verdadero problema. Pero yo no veo a alguien que pueda ser polémico, ni siquiera a nivel de estos tres candidatos, de convocatoria, ni tampoco de parársele enfrente al tren ejecutivo del fútbol mexicano. A ver, no va a haber uno que le va a decir, no quiero ir a jugar, no sé, a San Francisco contra Haití, por ejemplo. Ajá. Bueno, pero no va a haber uno que, no sé, no quiera convocar al Chicharito o a un Chicharito. Siempre va a haber polémica, el que sea. Siempre. Si vas a llamar Chicharito, lo va a ver. Claro. Barak, ¿tiene razón Richard o está siendo demasiado inocente? No, no es una cuestión de inocencia ni de razón. Es del cristal por el que lo miras. A ver, gran polémica no puede haber porque tampoco es que México tiene que escoger entre el delantero de la Juventus y el delantero del Manchester United y el del Barça y el del Madrid y el del, qué sé yo, el del Inter de Milán, ¿no? Ahí puede haber polémica porque no hay suficientes lugares para tanto crack. En México la polémica va a ser otra vez si convoca a Chicharito porque lo convocó. Ahí va a estar la polémica. Y si no lo convoca, porque no lo convocó. Eso es maravilloso para los medios de comunicación, ¿no? Pero en 3 años y medio vamos a seguir hablando, en 3 años y medio vamos a seguir preocupados por la no convocatoria o la sí convocatoria del Chicharito. Mira. Bueno, tienen casi 6 hablando de Carlos Vela. El tema, claro, pero el tema es ese. Richard habla porque más a todos se nos pasa el tiempo muy rápido, ¿no? De la generación que lo hizo bien en Tokio. Claro, es que a uno se le van las cuentas, sobre todo con el COVID. Pero estamos hablando de Tokio 2020, ¿verdad? 6 años, ¿no? Jugadores de 23 años que juegan en 2021 por la pandemia, a los 24, va a llegar de 29 años a la Copa del Mundo. Muchachitos ya no van a ser. ¿Y quién de ellos es un futbolista destacado a nivel internacional? ¿Y quién opta a hacerlo de aquí a 3 años? Sí, no vemos un Chucky, no vemos un Raúl Jiménez en sus mejores momentos, Álvarez, no lo vemos. Ni aquellos que se perfilaban, que seguían siendo muy poquitos, pues ni aquellos que se perfilaban, parece que... Ay, Dios mío. No, lo que se perfilaban y se te vinieron abajo, como Lainez, por ejemplo, como, no sé, como tantos jóvenes que tú dices, pones las fichitas con él y de pronto no pasa nada. Es una última pregunta. De estos 3 candidatos, Guillermo Almada, Miguel Herrera, el Tuca Ferretti, ¿quién los puede llevar a México al ansiado 5º partido? Almada. Almada. Yo voy a decir algo, a ver, yo creo que lo único en lo cual Almada no le lleva ventaja al Tuca y al Piojo Herrera es que en este momento, por cómo termina el proceso del Tata Martino y lo que se dijo y lo que se dejó de decir y lo que se respondió sobre el Tata Martino, hay como una, a ver, yo lo veo así como un ambiente pro técnico mexicano, desde el fanático, desde el directivo, de todas partes. Creo que es lo único que hoy Almada no llena las papeletas porque obviamente no es mexicano. El Tuca es casi mexicano. El Tuca tiene, no sé, 30, 40 años en México. Eso es lo que marcaría la diferencia. Pero para mí, el ideal para México, en este momento, se llama Guillermo Almada. Y Barak no me dio ningún nombre. ¿Quiere decir que ninguno los puede llevar a 5º partido? No, todos, los 3. Es decir, México juega en casa. El Mundial no se organiza en México, se organiza en Estados Unidos, pero México va a jugar en casa, independientemente de dónde acabe jugando. Es obvio que en la fase de grupos va a jugar en México, en el Estadio Azteca. Habrá que ver una vez que se organice bien y por lo menos que sepamos, porque todavía ni siquiera sabemos si van a ser grupos de 3 o de 4, cómo están dando las llaves, pero lo normal es que México juegue, si es que avanza, que debería avanzar, por lo menos 4 partidos en casa, y si ese cuarto no lo juega en casa, lo jugará en Estados Unidos, que será como en casa, ¿no? México es anfitrión de la Copa del Mundo y lo dirija quien lo dirija, en un Mundial de 48, con una calidad bastante deslavada, ¿no? De los probables contrincantes en el primer cruce, pues lo normal es que México juegue el 5º partido, lo dirija quien lo dirija. Te lo compro, los 3. Es que qué oportunidad de oro, ni siquiera se van a desgastar en el tema de la clasificación, polémicas previas, ya están allí. Ahora trabajar para que cuando llegue el momento,
puedan dar lo mejor de sí. Ustedes, pongan su voto. Ustedes pueden votar aquí después de este ejercicio, vean el segmento una y otra vez, compártenlo con sus compañeros, con sus amigos, con su gente, porque ahí están los 3 candidatos y creo que Guillermo Almada lleva una ventaja importante.